Si hay un sector industrial en España que ha crecido exponencialmente en los últimos 40 años, industrial entre comillas, este ha sido el de la política. Ni que decir tiene que hablar de industria política, por supuesto, es un eufemismo, ya que para empezar los políticos poco o nada producen, como todos sabemos. Seguro que ha recibido una infografía en los últimos años comparando el número de políticos que tenemos en España con el que tienen en Alemania o el número de coches oficiales de nuestro país en comparación con el de Estados Unidos. Algo escandaloso. Déjame decirte que, por supuesto, dudo de todos esos informes que llegan por diferentes redes sociales y suelo dudar de ello, de todo tipo de información que me llega sin que yo la haya solicitado, claro. Os recomiendo que hagáis lo mismo. No obstante, permitidme que os recuerde algún dato que otro de dicha infografía por el que me interesa hablar. El caso es que venía a comentar que en España tenemos en torno al cuádruple de cargos políticos remunerados, claro, que Alemania, en términos brutos, lo cual llama mucho la atención porque la población total de Alemania sobrepasa los 80 millones de habitantes y algo más de 100.000 políticos remunerados, mientras que en España, que apenas llegamos a los 48 millones, sobrepasa los 400.000 políticos cobrando dinero público. Veamos siquiera brevemente cómo se estratifican nuestros queridos políticos en España, de menor o de mayor a menor cargos de importancia y remuneración. Lo primero que encontramos es el Gobierno de la Nación, presidente y ministro. Segunda legislatura consecutiva con mayor número de ministros de la historia, 22, como en Estados Unidos, un país con casi 400 millones de habitantes, casi 10 veces más. En los países de nuestro entorno, como se suele decir, con el neolenguaje actual, no suelen pasar de 15 ministros. El presidente Milei, como primera medida de austeridad, redujo su gabinete de 20 a 9. Vamos, que caben en un selfie. Repito, en España 22 más 1, con los consiguientes secretarios de Estado, subsecretarios de diferentes áreas, etc. También tenemos nuestros legisladores y para ello no nos conformamos con una sola Cámara, porque tenemos dos, el Congreso y el Senado, un total de más de 700 sus señorías. Uno de los edificios no sacros más bonitos que he visitado es el Parlamento de Hungría. Allí te muestran sus dos cámaras legislativas y te explican que una de ellas la cerraron en la anterior recesión económica para ahorrar gastos de dinero público y como otros muchos países como Italia o Polonia se apañan con una sola cámara parlamentaria. Aquí nadie sabe realmente qué se hace día a día en el Senado y llevan 30 años o más diciendo que quieren transformar el Senado en una cámara territorial, pero no lo hacen y así van pasando los días, los meses, los años. Bueno, a continuación tenemos los gobiernos autonómicos, 17. Todos ellos con sus mini ministrillos, entre 15 y 20, se trata de reproducir a escala las funciones del gobierno de la nación. Y ojo, que algunos consejeros manejan más presupuesto que muchos países del hemisferio sur. Por supuesto, cada autonomía tiene su propio parlamento, hombre, faltaría más, entre 70 y 140 parlamentarios autonómicos, de media. Se da el dato curioso de que ninguna autonomía ha reducido el número de parlamentarios, pero muchas de ellas lo que han hecho es aumentarlos, aunque su población no haya hecho más que disminuir desde los años 80. Este es el caso de la gloriosa Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que aumentó sus representantes en Toledo en época de María Dolores de Cospedal, pero no los rebajó en Cuenca, por ejemplo. Las autonomías son una administración inventada por el régimen del 78. Hasta la fecha nunca habían existido más que de forma residual entre regiones y en la Segunda República, que tan buen ejemplo de organización de país dio al mundo, claro. Y seguimos para bingo. España tiene más de 8.000 ayuntamientos, constituidos todos ellos con un alcalde cobrando y unos concejales electos. Si bien no todos los concejales tienen sueldo directo, sí que todos ellos cobran comisiones y gabelas variadas. De manera que si el último concejal de la oposición de Terroperejil tiene pleno el día 23, pues lo cobra y bien cobrado, claro. Una de las propuestas que más me gustó del partido de Rosa Díez, UPyD se llamaba, fue la de agrupar ayuntamientos y dejarlos en un tercio de los que había, para reducir el número de concejales y gastos. Por supuesto, aquella propuesta no se le hizo ni caso. De los ayuntamientos dimanan las diputaciones provinciales, 54 provincias, de las que tenemos que excluir Madrid, Murcia, Cantabria y Asturias. De ellas vuelven a repetir la estructura de presidente y mini ministrillos, así como mini parlamentarios provinciales, todos ellos con remuneración económica, por supuesto. En algunas regiones también puedes encontrar pesebres que se sitúan entre el ayuntamiento y la diputación, como los cabildos canarios, las veguerías en Cataluña, comarcas y otros nombres y lugares que ya se me van escapando.
Y por encima de todos ellos los eurodiputados, que vienen a ser el premio gordo de los puestos políticos. El Eurojackpot, claro, por el sueldazo y la poca repercusión que tienen. Si bien a estos no les pagamos los españoles directamente, lo hacemos mancomunados con el resto de países de la Unión Europea, para que no hagan nada allí en Bruselas, claro. Y hasta aquí los cargos políticos públicos y conocidos, los que de alguna manera tienen que dar la cara, aunque solo sea de vez en cuando. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que los mencionados anteriormente son menos de la mitad del total de políticos que mantenemos a cuerpo de rey? Mira, me estoy refiriendo a las muchas empresas públicas que son gestionadas mal, casi siempre, por designación política directa, a través de nivel nacional o autonómico. Algunas de ellas son enormes, como Correos, Renfe, Adif, RTVE, TV3, Canal Sur o el mismísimo CESIF, que se gasta 11 millones al año para haber fallado 35 de las 36 últimas encuestas electorales, siempre a favor de su amo, claro. Algo bueno pasó a consecuencia de la anterior crisis económica, que la gran mayoría de las cajas de ahorro gestionadas por representantes políticos autonómicos quebraron y desaparecieron como tal. Mira, una a nuestro favor, aunque fuera a costa de miles de empleos públicos arrasados por su mala gestión. Pero donde se encuentran los verdaderos filones de políticos viviendo del presupuesto y ocultos al ojo público es en esos cargos que se llaman asesores. ¡Ay, los asesores! Que nadie o casi nadie los conoce. Les pone cara y ojos, pero que pululan por todas las administraciones. ¿Te acuerdas de los asesores de sanidad en la pandemia? Mira, está publicado y no desmentido que Presidencia del Gobierno ha aumentado el número de asesores de designación directa a más de 800. Cada ministro tiene un equipo de asesores, de manera que, preguntado recientemente al exministro Ábalos por la cercanía a su asesor personal, Koldo, Ábalos responde que tampoco era tanto, que tampoco era tan cercano, que era uno más de entre sus 5 asesores personales más directos. Koldo, por cierto, cuyo trabajo anterior a asesor directo a un ministro fue de portero de un puticlub. Ahora lo han pillado trincando. Y así todos los diputados, los senadores, los consejeros de las 17 autonomías y los diputados de las diputaciones y hasta los concejales de todas las ciudades y pueblos de España. Déjate que te cuente una anécdota personal para que entendamos la dimensión de lo que estamos hablando. En 2010 me casé, por lo civil y en el Ayuntamiento de Jaén. Pedí que nos casara el concejal de gobierno de Izquierda Unida. Un tío majísimo, por otro lado. De manera que tuvimos cierto trato con su personal. Para organizar nuestra boda, su personal eran 2 charos de mediana edad del partido, las cuales nos dejaron muy claro que ellas no tenían ni puñetera idea ni de encender los ordenadores de última generación que tenían delante. Ni habían oído hablar de un Excel, ni hojas de cálculo, ni hostias. Tomaron nota de lo que nosotros queríamos en unas libretillas, con el logo del partido, eso sí, muy simpáticas las dos. En definitiva, que tenemos en torno a 500.000 de vividores sin cualificación ninguna en la mayoría de los casos, para los cargos que desempeñan, si es que desempeñan alguna función, o están solo cobrando sueldos por encima de lo que cobra un trabajador medio en España. Y por eso da tanta rabia ocasiones como cuando el exfutbolista y enfermo de ELA, Unzué, va al Congreso de los Diputados a pedir que aprueben de una puta vez una ley que ampare a estos enfermos, que ya se le ha rechazado 12 veces su aprobación, y pasa esto. Que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis? Lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Fueron 5. Rabia es poco, da vergüenza y asco.